Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el presente video realizaremos una breve presentación sobre lo que viene siendo el diseño de una red de abastecimiento de agua potable en la parroquia de La Tingue, Cantón Olmedo. Para ello, uno de los primeros pasos es definir lo que viene siendo la proyección poblacional, ya que en base de estas se estiman las posibles demandas de servicios para el periodo de diseño del proyecto. Si bien existen diversas metodologías que nos permiten calcular la proyección poblacional, tales como el método aritmético, geométrico o exponencial, en el presente estudio se trabaja con el método de componentes demográficas, ya que en este se analiza la variación en el tiempo de distintos parámetros como natalidad, mortalidad, emigración e inmigración, siendo de gran utilidad y confiabilidad para obtener un sustento sólido de las proyecciones. Para la aplicación de este método nos hemos apoyado del software denominado Spectrum, cuyo manejo se mostrará más adelante. Antes de ingresar los datos en el software, determinamos los valores poblacionales de la base de datos Redatán, la cual es obtenida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o por sus siglas INE. En esta página vamos a encontrar los valores de censo y población de viviendas realizados en el Ecuador en los años 1990, 2001 y 2010. Nosotros utilizaremos el método de componentes demográficas, por lo tanto los valores que vamos a utilizar serán los del último censo, los del año 2010. Los datos que son necesarios para el uso del software van a ser los siguientes. En primero tenemos que tener la población del último censo clasificada entre hombres y mujeres y por grupos de edad, como podemos observar aquí. En el siguiente paso tenemos lo que es la tasa global de fecundidad, que es la cantidad promedio de niños que nacen vivos de una mujer o un grupo de mujeres durante su vida, y lo vamos a necesitar en porcentaje. En el tercer paso tenemos la razón por sexo al nacer. Eso se refiere a cuántos hombres nacen por cada 100 mujeres, y lo tenemos de igual manera en el Redatán. Como corto paso tenemos lo que es la esperanza de vida. Sin embargo, este dato no es obtenido del Redatán, pero se encontró una proyección realizada por el INE, igualmente en el año 2010, y tenemos que la esperanza de vida para la provincia de Loja va a ser de 77 años para hombres y 81 años para mujeres. Finalmente necesitaremos la migración internacional. Esta se la determinó basándose en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Tingue, y eso se refiere a la cantidad de inmigrantes que ingresan y egresan de dicha parroquia. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo se ingresan estos valores obtenidos en el programa Spectrum. Bien, continuando con la exposición, voy a explicar un poco sobre lo que viene siendo el software Spectrum. Al abrirlo se nos aparece la siguiente ventana, donde tenemos más opciones de análisis. Sin embargo, en este caso utilizaremos la específica de Spectrum. Al dar doble clic se nos aparecerá la siguiente ventana. Si bien aquí podemos crear un nuevo proyecto, también podemos abrir una nueva proyección, como en el presente caso, donde ya tenemos los datos previamente cargados. A continuación nos vamos a la opción de datos demográficos, donde tenemos distintas características de valores que tenemos que ingresar, los cuales se obtuvieron de otras plataformas como expuso mi compañero anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos la población del primer año, caracterizada en grupos de edad. También tenemos nuestra tasa global de fecundidad, nuestra tasa global de fecundidad por edad, la razón del sexo al nacer, esperanza de vida, tabla de mortalidad y por último migración internacional. Un dato o una opción de este software que es bastante amigable para su uso es que nos permite la opción de interpolar. Por ejemplo, aquí en la tasa global de fecundidad, en el año 2022 hemos establecido aquella que se nos da en el plan de ordenamiento y desarrollo de Parroquia La Tingue, que es de 0.5. Sin embargo, en el mismo plan se nos establece que esta irá creciendo, por lo tanto, nosotros hemos estimado un aproximado de que va a crecer 0.5, llegando a un valor de 1 para el año 2042. Una vez ingresados todos estos datos, lo que se procede a hacer es ir a la tabla a verificar los resultados. Para esto nos vamos a esta opción, donde vamos a buscar nuestra población total. En la población total, nos permitirá calcular distintos valores de nuestro diseño de la red sanitaria. Y además de que este software nos permite establecer el sexo el tipo de gráfico en línea 2D, barra 2D, etcétera. Y por el momento vamos a establecer una tabla. Además de que nos permite escoger el año de análisis, obviamente entre el primer año y el año final que se ha establecido. Con esto damos clic en OK y nos aparecen los valores. Entonces, con esto definimos que nuestra población para el año 2042 por medio del método de componentes demográficas va a ser de 789 personas. Bien, continuando con la exposición, ahora se va a presentar el cálculo de la proyección poblacional. Pues para la zona de la Tingue tenemos una población del último censo de 668 habitantes y para la población del censo inicial del 2001, 1069 habitantes. El año del último censo pues el 2010 y el inicio el 2001. Y la proyección poblacional se va a realizar para el año 2042.
y tenemos el método aritmético, una población de 758 habitantes, por el método geométrico de 918 habitantes y por el método exponencial de 1798 habitantes. Y por último tenemos el método de las componentes demográficas, el cual hemos escogido el valor, la proyección para el año 2042 resulta que es de 789 habitantes. También, como podemos observar, tenemos un caudal medio diario de 2,01 litros sobre segundo, caudal máximo de 2,61 litros sobre segundo y el caudal máximo horario de 4,02 litros sobre segundo. Teniendo ya la proyección poblacional, bueno, aquí se muestra lo que se recomienda, lo que se establece en la normativa de la NEC, y tenemos aquí el cuadro de dimensiones de los elementos de un tanque de concreto reforzado. En este caso, la capacidad de almacenamiento va a ser para 100 metros cúbicos, donde por lo tanto vamos a tener dimensiones de longitud de 7,50, longitud interior de 7,10, ancho 6,50 y ancho interior 6,10. A continuación se muestra el cálculo de la dotación. Tenemos primero los datos obtenidos del software WaterGems y las tablas donde tenemos lo que recomienda la normativa, la NEC. Como ya vimos anteriormente, una proyección de 789 habitantes para el año 2042, una dotación de 250 litros habitante día, y vamos a suponer que en cada vivienda existen 5 integrantes de la familia que habitan en la casa. Por lo tanto, se ha obtenido un número de 158 medidores, es decir, 5 habitantes por medidor. Bueno, a continuación tenemos lo que es el diseño en WaterGems. Para ello, primeramente debemos cargar las capas que se ubica en esta parte inferior de Background Layers y se crea un nuevo archivo. Entonces aquí se despliega una ventana en la cual simplemente se elige el archivo y se lo carga. En este momento no lo voy a hacer porque ya tengo las capas cargadas. Una vez cargadas las capas, tenemos que insertar el número de medidores de acuerdo a las casas o a las viviendas que se encuentran ya establecidas en la zona de estudio. Por ejemplo, aquí estamos usando un catastro en el cual ya están las zonas previamente definidas y simplemente haciendo relación con la ubicación de la TINGE, con la ortofoto de Google Earth, podemos ubicar dónde están las casas actualmente y dónde se podrían construir nuevas casas. Volviendo al WaterGems, tenemos aquí algunas viviendas las cuales se han propuesto de acuerdo al cálculo realizado anteriormente, de acuerdo al número de habitantes y al número de habitantes por vivienda. Entonces se tenía un estimado de 158 medidores que se tendrían que ubicar en esta zona. Si nos dirigimos a las tablas, podemos comprobar que hay 158 elementos que se han creado. Una vez que se hayan dibujado todos los medidores, se tiene que crear la red, que se compone inicialmente de un reservorio y de las tuberías y nodos. En este caso, los nodos los hemos puesto donde existe mayor concurrencia de casas para que de esta forma se pueda distribuir hacia cada una de ellas. La red de tuberías va por la vía y, por ejemplo, en las intersecciones se han ubicado nodos para proveer a las demás casas. Así se hace con el resto de nodos y con el resto de tuberías hasta completar la zona que se está diseñando. Sí, como se puede observar, prácticamente toda la vía está compuesta por tuberías y nodos. Ya, debido a que el cálculo que se tiene que hacer se necesitan las curvas de nivel, es decir, la cota en la que se ubican, para agilizar este cálculo se utiliza la función T-Rex que elige las cotas desde un archivo. Por ejemplo, aquí se carga curvas la TINGE, como es el caso. Se selecciona la elevación, se cambia a metros, nuevamente a metros, y se le da siguiente. En este caso no lo voy a hacer, puesto que ya están asignadas las elevaciones a cada elemento. Debido a que el análisis o diseño de estos se está realizando mediante medidores, se tiene que hacer el cálculo en la pestaña de Load Builder. Prácticamente aquí podemos crear uno nuevo y se selecciona el Customer Meter Load Data, y aquí se selecciona hacia el nodo más cercano. Esto para que los medidores se unan al nodo más cercano. Bueno, una vez seleccionado el nodo cercano, se sigue con los siguientes pasos y prácticamente el cálculo se realiza por sí solo. Ya luego de esto, se ha creado un nuevo escenario. Tenemos aquí en el apartado de nodo cercano, que es básicamente lo que nosotros creamos en el Load Builder. Y para la demanda se selecciona el nodo cercano. Luego de esto, hay que establecer las demandas y esas se las puede ingresar fácilmente desde la pestaña de Flex Tables. Se va a Customer Data y en la demanda base se puede seleccionar Global Edit para asignar un valor a todos los medidores. En este caso se ha puesto de 2 litros sobre segundos, que es el calculado en
en los pasos anteriores y se asigna totalmente solo. Luego de esto, una vez seleccionado aquí el nodo cercano, se hace correr el programa. Vemos que no hay ningún error y se asignan las presiones, las velocidades. Y una cosa muy importante es que los diámetros están asignados por defecto, por lo que en algunos casos no va a cumplir con las presiones mínimas o presiones máximas, y en estos casos se tendrá que cambiarlo. Asimismo, con valores mínimos de velocidades, habrá que ir cambiando uno por uno los valores. Entonces, se inicia desde el reservorio y se tiene prácticamente aquí los valores calculados, el diámetro de la tubería, el flujo y la velocidad. Si damos doble clic, podemos aquí editar diámetro y de esta forma se va calculando por sí solo. Para hacer un ejemplo, digamos que a este de aquí se le va a poner un diámetro de 152, que sería el mínimo, 152,2, y se hace correr el programa nuevamente. En este caso se ve que la velocidad ha cambiado. Ahora aparece una de 7.91, lo cual hace que de alguna forma cambien las demás velocidades también. Entonces, simplemente esto hay que irlo calculando. Me parece que estaba por 326.2. Entonces, se guarda automáticamente, se realiza el nuevo cálculo y ahí volvemos a ver que ya las velocidades han cambiado nuevamente. Abriendo la tabla de Flex Tables, podemos ver en Junction Table las presiones que se tiene. Es importante aquí mencionar que si sobrepasa demasiado la presión, también se podría colocar una válvula reductora de presión y eso ayudaría a que esta presión disminuya. Y bueno, finalmente luego de hacer esto, cambiar diámetros, revisar que los nodos tengan la presión adecuada, con esto ya prácticamente estaría finalizado el diseño y eso sería el uso de este software para el diseño de una red de distribución de agua potable. Gracias.